Hola a todos, me llamo Lewis García, curso la asignatura Taller de Programación Orientada a Objetos y en este video explicaré el programa del reporte de notas para N asignaturas. Tengo las mismas funciones que el video anterior y unas funciones que le agregué. La primera es size, devuelve el tamaño de un arreglo de caracteres, el cual recorre hasta el carácter nulo y devuelve el índice. Esta función cuenta las veces que se repite el tercer parámetro en el arreglo de enteros, el cual recorre y si son iguales entonces va incrementando el contador que va a devolver. getIndex verifica el tercer parámetro en el arreglo de enteros, el cual recorre y si son iguales devuelve el índice. Si no lo encuentra entonces devuelve -1. Las siguientes funciones son iguales. Las otras que agregué son esta función de aquí, que devuelve la cantidad de índices de los flotantes que son mayores que el tercer parámetro. Esta función se va a utilizar para ver cuántos parciales o prácticos han aprobado que sean mayores a 5. Entonces lo recorre y si son mayores que el tercer parámetro aumenta el contador y lo devuelve. La moda recibe un arreglo de flotantes y adentro tengo un arreglo de contadores del mismo tamaño. Yo voy a recorrer el arreglo de los flotantes desde 0 hasta su tamaño y cada índice lo voy a volver a recorrer desde 0 hasta i. Esto es para saber si hay una posición anterior a ese i que sean iguales. En caso de que ocurra, entonces voy a incrementar el contador del primer índice, es decir, j, el menor. Luego de que tenga este arreglo de contadores, voy a verificar cuál es el valor más alto con esta función llamada matchIn. En caso de que haya más de un máximo, es decir, que hayan 2 notas de 3 y 2 notas de 5, entonces no hay moda y tengo que controlarlo. Entonces voy a utilizar esta función countValue, que me va a contar cuántas veces está este máximo en el arreglo de contadores, ya que si no es 1 entonces debo retornar el -1, pero si es solamente un máximo entonces voy a devolver la posición de los flotantes en el índice obtenido con esta función, que va a buscar en los contadores el índice de ese máximo. Esta función compara dos arreglos de caracteres, devuelve 1 si A es mayor que B, devuelve 2 si B es mayor que A y devuelve 0 si son iguales. Esto es para saber y poder ordenar alfabéticamente las asignaturas. Primero se empieza suponiendo de que son iguales y voy a recorrer estos dos arreglos hasta el carácter nulo o hasta que me dé cuenta de que ya no son iguales. Voy a ir comparando índice por índice para ver si A es mayor que B, entonces digo que B es igual a 1 y ya se rompe este bucle. Si es lo contrario, si A es menor que B, entonces B vale 2 y también se rompe el bucle. En caso de que se cumpla esto, es decir, que alguno haya llegado al carácter nulo, tengo que controlar a ver quién es el mayor. Entonces verifico si B sigue siendo igual a 0 y voy a ver quién fue el que llegó al carácter nulo. Si A fue el que llegó al carácter nulo, entonces B es igual a 1. Si B fue el que llegó al carácter nulo, entonces B tiene que valer 2. Pero si son iguales entonces, es decir, que llegaron al mismo tiempo al carácter nulo, entonces B sigue siendo 0. ToUpperCase transforma el arreglo de parámetro en puras mayúsculas. Va a recorrer hasta el carácter nulo y si está entre A minúscula, que vale 97, y Z minúscula, que vale 122, entonces voy a restarle 32, que es lo correspondiente a el valor de las mayúsculas. ToLowerCase va a hacer lo mismo pero con A minúsculas, es decir, lo va a recorrer y si ve que está entre A mayúscula, que vale 65, y Z mayúscula, que vale 90, entonces tiene que sumarle 32 para que se transforme en minúscula. Y por último va a ponerme esto capitalizado, va a poner la primera mayúscula y todas las demás minúsculas. Voy a utilizar la misma función ToLowerCase y después el primer índice es el que voy a ver si está entre A minúscula y Z minúscula y le voy a restar 32.
para transformarla en mayúscula. Las clases que tenemos son estudiantes y asignaturas, a su vez de dos funciones más para ordenar y saber si existe un código en el arreglo de asignaturas. La clase estudiante tiene tres atributos: nombre, apellido y cédula, el cual se asigna en este siguiente método, el cual pide y lo guarda en nombre y después utiliza la función para ponerlo capitalizado. Igual con el apellido y pide la cédula también. Los siguientes métodos son getters para devolver los atributos. La clase asignatura tiene los siguientes atributos: nombre, código, los prácticos, los parciales, la nota de los parciales, que es una sola, la nota de los prácticos, que es una sola al hacer el promedio, la cantidad de prácticos, la cantidad de parciales y el final, reparación y definitiva. Entonces, primero aquí hay una función de leer código, el cual va a poner en este arreglo de caracteres los números del código de la asignatura. Aquí primero lee el código y va a verificar de que si su tamaño es 7 y si es menor a 7 tiene que ver si es puros enteros para colocarle el guión si no se lo puso. La estrategia aquí es colocar el último índice S de lo que ingresó el usuario en la última posición 7 del arreglo e ir moviendo todos estos valores hasta los últimos números del arreglo, que es de tamaño 8. Saltarse cuando es la posición 3 para colocar el guión y seguir haciendo lo mismo. En caso de no tener ninguno de estos, entonces poner puros ceros. Pero si el tamaño es 8, entonces tiene que verificar que la tercera posición sea un guión y que los demás sean puros enteros. En caso de que no se cumpla ninguno de los dos, entonces voy a avisar de que es un código inválido y tienen que ingresarlo de nuevo. Y también, si el último código es 0, tengo que avisar de que el número de créditos es inválido y tienen que ingresar un nuevo valor. Asignar datos es para asignar los valores del nombre y del código a la asignatura como tal. Leer notas de prácticos va a pedirle al usuario la cantidad hasta un número límite. Luego va a inicializar los prácticos en ese tamaño y va a recorrerlo pidiéndole nota por nota. Leer notas de los parciales es exactamente igual, pero con los parciales. Calcular promedio, agarra el promedio de los parciales y lo multiplica por su porcentaje específico. Y la nota de los prácticos por su porcentaje también. Calcular definitiva va a ver si ha acumulado entre estas dos notas un mayor a 3.5 para pedirle la nota del final y decir que la definitiva es lo que lleva acumulado hasta el momento y su final por el 30%. En caso de que vaya a ir a reparación teniendo acumulado más de 2 puntos, entonces tiene que pedirle la nota de reparación y la definitiva es directamente la de reparación. Y en ningún caso de estos dos, entonces la definitiva es directamente lo que ha acumulado y no tiene derecho a reparación. Estos de aquí son simples getters, el cual el primero devuelve el nombre, segundo devuelve el código, el tercero el redondeo de la definitiva y la cuarta la transformación a entero del último índice del código. Mientras que mostrar reporte es lo mismo que el video pasado, a excepción para imprimir las notas. Tengo estas siguientes variables de control para saber la columna actual, el carácter horizontal actual, contador de prácticos que se ha impreso, contador de notas de prácticos que se han impreso, el contador de parciales que se han impreso y el contador de las notas de los parciales que se han impreso. Y un bucle while hasta que estos contadores sean iguales al número de los prácticos, entonces voy a verificar cuántos parciales se van a inscribir en un bucle de estos, recorriéndolos hasta que i sea menor que 9 o hasta que se acaben los prácticos. Luego imprimo una línea de que si es igual a 9 es más larga, si es igual a 8 es un poquito más corta y si es menor voy a imprimir guión por guión la cantidad de columnas por 12, que es el tamaño de la columna de caracteres, y 24, que es 12 para final y 12 para reparación. Con estos bucles de aquí voy a imprimir los títulos y voy a iterar hasta que sea i menor a 9, inicializándolo en 0, que los contadores de los prácticos no sea igual a la cantidad de prácticos. Voy a imprimir práctico y al lado el contador de los prácticos más 1, y esto es lo que se va a imprimir si es menor a 8 la columna. Luego voy a hacer lo mismo pero con los parciales.
ahora no empezando en 0, sino en la columna anterior del práctico. Y si ocurre de que la cantidad de prácticos y la cantidad de parciales impresos ya son iguales, entonces verifica si la columna es menor a 7 para ver si esto entra aún en la fila. Luego vuelvo a imprimir unas líneas, es lo mismo que la anterior, y ahora voy a imprimir las notas de los prácticos. Voy a recorrerlo hasta que la columna sea 9, va a ocurrir el mismo comportamiento con los títulos. Y para los parciales igual, en vez de empezar en 0, ahora empieza de la columna anterior. Y luego va a tapar con una línea abajo de las notas si el contador ya ha llegado al final, o por ejemplo, si la columna es la última o la penúltima, ya que ahí en esos casos no cabe final y reparación. Termina el bucle while y voy a imprimir lo siguiente. En caso de que sí es verdad esto que hay acá, lo mismo exactamente, entonces hay que colocar final y reparación en la siguiente, ya que no cupo en la fila anterior, y voy a decir que i ahora vale 0, ya que es una siguiente fila. Voy a imprimir las notas de final y reparación igual que el video anterior. Se va a imprimir abajo aquí, o si esto no se cumplió, entonces lo va a imprimir más arriba en la fila anterior, en la última fila. Luego voy a tapar con espacios hasta el último carácter de los 110 aproximadamente, para colocar la barra y terminar de cerrar el cuadrado. En la siguiente línea voy a tapar las notas de final y reparación y los anteriores, si es el caso, colocando guión por guión y al final una barra. Aquí termina de imprimir las notas. Luego lo demás es exactamente igual. Los detalles de la evaluación, el máximo de los parciales y de los prácticos. Aquí para la cantidad de notas aprobadas utilizo esta función, y para la moda, que es calculada aquí con la función moda, pasándole los prácticos y los parciales, si es mayor o igual a 0, entonces imprimo la moda de los prácticos. Si no es el caso, entonces imprimo no aplica. Si la moda de los parciales no es menos 1, entonces imprimo su moda. Y en caso contrario, imprimo que no aplica. Luego otra línea de espaciado, el subtotal, línea de espaciado, y lo mismo con las notas finales, las acumuladas y la definitiva. Las siguientes funciones solamente son unos getters de nombre, código, la definitiva que utiliza la función de redondeo, y get créditos que devuelve la transformación entero del último carácter del arreglo de código. La función order, el cual ordena la asignatura por orden alfabético en un bucle do while hasta que no se estén realizando cambios, y eso va a ocurrir cuando en la iteración compare to devuelve a 1 de la posición i y la posición siguiente. La función exist, que me devuelve true si alguna asignatura tiene el mismo código, ya que la voy a recorrer en su tamaño y voy a verificar si compare to me devuelve 0, ya que devuelve 0 si son iguales el código que me han pasado y el código de la asignatura de esa iteración. La función menú, que tiene un entero opción, la cantidad de asignaturas, un arreglo de asignaturas, el periodo actual, el año de ese periodo. Un estudiante le pide los datos y luego va a pedir los datos del semestre. Va a pedir primero el año con la función getInt, y si es negativo o si es mayor a 9.999, entonces le digo que es un año inválido y que tiene que ingresarlo de nuevo. Mientras que para el periodo, que es un arreglo de caracteres, voy a escanearlo, verifico si es entero y lo transformo. En caso de que valga 1, entonces es una i y termino con el carácter nulo. Si vale 2, entonces pongo i en números romanos, termino con el carácter nulo. Y si el número entonces es 3, entonces pongo i y el tercero es carácter nulo. Ya que no hay un cuarto, quinto, sexto, entonces solamente están estas tres comprobaciones. En caso de que ese entero no sea ninguno de ellos, entonces tiene que repetir el bucle.
En caso de que no sea un entero, tengo que validar de que sean puras I o I minúsculas, también no importa. En caso de que esto no se cumpla, entonces tiene que repetir el bucle y rompo este break para que no haga más iteraciones. Y cabe destacar de que solamente pueden ser 3 I. En caso de que esto haya sido el causante de que este bucle parara, entonces voy a ver si no ha llegado al carácter nulo, es decir, que le faltó posiciones por recorrer. Ahí es porque hay más de 3 caracteres, entonces tiene que repetirlo porque es inválido. Luego, cuando termine esto, sí lo paso a to uppercase para que las minúsculas, si es que habían, me las transforme en mayúsculas. El menú, el cual tengo las siguientes opciones: para ingresar la nota de una asignatura, para mostrar el listado de las calificaciones o para ver el reporte otra vez de una asignatura que ya está registrada. Voy a pedir una opción válida y con un switch case voy a ir comprobando caso por caso. En caso de que quiera ver una asignatura, voy a incrementar la variable y en la última posición voy a asignar los datos. En caso de que ya exista esa asignatura, no puedo crear una asignatura con el mismo código. Por lo tanto, tengo que decirle que este código ya está evaluado y tengo que decrementar otra vez la cantidad de asignaturas. Pero si entonces no existe, ahí sí voy a leer las notas de los prácticos, de los parciales, voy a calcular el promedio, después la definitiva y al final voy a mostrar el reporte de ese estudiante. Cada vez que ingrese una asignatura va a ordenar esto. En caso de que quiera ver el listado de las calificaciones, en una variable de nombre completo, el nombre del estudiante y el apellido del estudiante. Imprimo su nombre completo, la cédula, el periodo y el año y al final voy a recorrer la cantidad de asignaturas. Voy a mostrar el nombre de la asignatura, su código y la definitiva redondeada. Para el promedio general voy a inicializarlos en 0. Voy a recorrer la cantidad de asignaturas y voy a guardar en crédito temporal las asignaturas que haya ingresado el usuario. Mientras que en sumatoria voy a ir autoincrementando su crédito multiplicado por la nota definitiva. Y igual en total de créditos voy a ir autoincrementando su cantidad. Al final, cuando haya terminado de tener todo esto sumado, voy a verificar si la cantidad de asignaturas era distinto que de 0, para decir que el promedio general es la sumatoria entre total de créditos, porque si no, entonces esto me daría error por división por 0 y al final muestro el promedio general. En caso de que quiera ver otra vez el reporte de una asignatura, voy a crearme una asignatura temporal y voy a decirle que ingrese el código. Luego voy a ver si ese código existía para buscarlo en el arreglo, viendo si son iguales y mostrando su reporte. En caso de que no existe, entonces le digo que el código de la asignatura no existe. Y el cuarto caso, un hasta luego, y en el main llamo al menú. Ahí me muestra el listado. Vamos a ingresar una asignatura. Final. Y aquí me muestra el reporte, el listado. Me sale la materia que acabo de agregar, lo busco como su código. Vamos a ingresar otra asignatura. Y me aparece las siguientes. Como mostrando el listado, aparece alfabéticamente, el promedio general ha cambiado. Vamos a usar otra asignatura. Ya aparece alfabéticamente. Lo busco. Y cuando vaya a ingresar uno que ya existe, por ejemplo, el mismo código de inteligencia artificial, me muestra que, este es el del nombre,
el mismo código del de inteligencia artificial, me aparece que este código ya está evaluado. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.